capítulo 6, son solamente 2 versículos en los que voy a hablar esta noche. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquelo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 11 al 12. ¿Amén? Tengo una versión Reina Valera en el celular. Seguramente si usted tiene otra versión ahí va a encontrar un poquito diferente, pero es la misma palabra, la palabra del Señor. Y la palabra dice: y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Hasta ahí la palabra del Señor. Tal vez usted dirá, no sé ni quién es este Obed-edom o lo que fuere, porque más mucho seguramente le costará pronunciar, pero lo fundamental y lo más importante de esta palabra es saber que Obed-edom nada tenía que ver con el Señor, que Obed-edom era una persona que inclusive era considerada del pueblo contrario a Dios. Era de un pueblo, él provenía de una tribu que era una tribu que totalmente idólatra, era una tribu que era totalmente hechicera, era una tribu que estaba llena de pecado, que tenía miles de cosas que los ataban. Y por eso dice Obed-edom el Geteo. El Geteo era de lo peor que usted se pudiera imaginar. Era una tribu, si usted quiere llamarle de alguna manera, sanguinaria, que tenía muchas cosas que eran malas, no eran buenas. Mas sin embargo dice la palabra del Señor que un día el arca, la presencia de Dios misma, llegó a la casa de Obed-edom. Y ese día que la presencia llegó, dice que estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. Y desde entonces el Señor bendijo a este hombre y a toda su casa. Pues yo quiero hablar de varios puntos con respecto a esta palabra. El primer punto es que el día que el arca de la presencia llegó a la casa de Obed-edom, él tenía la decisión en sus manos, porque él ese día podía decir: no, yo no pertenezco a esa religión, no, yo no creo en eso y por lo tanto no quiero esa arca en mi casa. Pero sin embargo, cuando el arca llegó a su casa, él aceptó quedarse con el arca y cuidar del arca de la presencia, siendo que podríamos decir que era un mundano, para que usted lo entienda en palabras religiosas. Él decidió quedarse con la presencia del Señor, aún sabiendo que cualquiera que se acercare a la presencia de Dios inmundo podría caer muerto en ese preciso momento. Porque el relato del Antiguo Testamento nos enseña a nosotros que el arca de la presencia solamente podía ir sobre el hombro de los sacerdotes. No cualquier persona tenía acceso a la presencia de Dios, solamente los sacerdotes. Que tocar el arca a una persona que estuviera en pecado significaba que esa persona inmediatamente perdía la vida. Y sin embargo, acá el relato nos muestra a nosotros que hubo un hombre cuya casa no tenía nada que ver con Dios. Que había un hombre cuyo hogar ni siquiera entendía lo que significaba la santidad del Señor. Había un hombre que ni siquiera entendía lo que significaba el Dios al cual David y los israelitas adoraban. Pero sin embargo ese día tomó la decisión. Mirad al que tiene a tu lado y decirle: en tu vida siempre vas a tener que tomar decisiones. Y esas decisiones siempre nos conducen a nosotros a 2 caminos. O escojo a Dios o escojo lo contrario, ¿verdad? Y Obed-edom, ¿qué hizo? Escogió a Dios. Él ese día hizo una elección para él y para su casa y eligió a Dios. Y nosotros podríamos pensar que quizás esa noche, como seguramente pensaron los israelitas luego de haber dejado el arca, porque yo me imagino que cuando ellos venían huyendo con el arca y no sabían qué más hacer con ella, a dónde dejarla, ellos dijeron, tal vez tuvieron una intención que no fue la correcta. Pienso yo, no lo dice ningún estudio, pienso yo, que tal vez ellos dijeron: vamos a ir a la casa del vecino de frente, que nada tiene que ver con el Señor. Vamos a dejarle el arca ahí.
Total, nosotros ya sabemos que como ellos están inmundos y como están sumergidos en pecado y como están llenos de cosas malas, seguramente mañana van a amanecer todos muertos. Y vendremos y llevaremos el arca y la llevaremos al palacio donde la tenían que llevar. Mas sin embargo, yo creo que la sorpresa para David y para todos los suyos fue que al volver a los 3 meses, no solamente toda la familia estaba viva, sino que el arca de la presencia seguía ahí. Y lo más lindo y lo más importante de todo era que la familia estaba recontra bendecida. En 3 meses. Esa familia fue bendecida solo por haber tomado la elección correcta de quedarse con Dios, de escoger a Dios, de poner en primer lugar a Dios. Decidió por el Señor, decidió por la presencia de Dios, y Dios honró a ellos que se encargaron de cuidar el arca del pacto de Dios. ¿Y sabe qué? Aparte de ese punto número 1, que es la decisión de decidir, elegir al Señor y ponerlo en primer lugar, aparte de eso, el punto número 2 es que Obed-Edom había escuchado que cada vez que alguien tocaba del arca y no estaba bien, perdía su vida. Y él aún así asumió la responsabilidad de cuidar del arca del Señor, de hacerse cargo de esa arca que yo calculo que era tan sagrado, porque así eran las cosas en el Antiguo Testamento antes de Cristo. Todo tenía un carácter sagrado. Yo calculo que si uno tenía temor del Señor y sabía que no estaba bien, que tenía algún pecadito oculto, algún mal pensamiento, alguna mala intención, algún mal deseo, seguramente miraría de lejos el arca, ni por casualidad se acercaría al arca, ¿verdad? Porque entendía lo que significaba el arca de la presencia de Dios. Es más, yo creo que si el arca lo hubiese llevado a mi casa en ese tiempo, yo no hubiese dormido toda la noche, me hubiese quedado paradita ahí a ver qué hacían esos 2 angelitos que estaban unidos por las alas hacia adelante, que es donde descendía la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que Obed-Edom limpió su casa para recibir la presencia del Señor. El geteo, el idólatra, el que venía de una familia que no tenía nada que ver con las cosas de Dios, el que venía de una familia de brujos, de hechiceros, de asesinos de niños, de un montón de cosas. Si entramos a escudriñar el contexto histórico y cultural, vamos a encontrar muchas cosas de donde provenía la raíz del geteo. Pero ese hombre idólatra, ese hombre que no estaba en los planes de nadie para recibir la presencia del Señor, ¿qué hizo? Limpió su casa. Yo me imagino que si Obed-Edom era como mi abuela, vos entrabas a la casa de mi abuela y lo primero que te encontraba era la virgencita de Itatila, de Satanudo, la de San Cayetano, el no sé cuánto, el no sé quién, y ahí estaban todos, no solamente en la pared, sino que también vos entrabas a la pieza y en la pieza tenía la fotito del hijo muerto, la virgencita de la laguna, el Jesucristo, de todo tenía. Y yo cuando leí esta palabra me imaginaba que probablemente la casa de Obed-Edom también estaba llena de la idolatría que a él lo representaba, porque era lo que él creía, eran sus raíces, era de donde él venía. Y yo calculo que esa noche él, sabiendo y entendiendo esto, limpió su casa para que la presencia del Señor venga y habite en ese lugar. Y yo me imagino que él y su familia y sus hijos esa noche se pusieron de acuerdo y dijeron: no podemos recibir la presencia del Señor en nuestra casa estando así como estamos. Y eso es lo segundo que hizo Obed-Edom, limpió la casa. Mírale que tiene a tu lado y decirle: ¿y si nosotros limpiamos nuestra casa para recibir la presencia de Dios? Y lo tercero y lo más importante es que nadie sabe cómo era la relación de Obed-Edom con su familia. Nadie sabe cuál era la condición en la que Obed-Edom estaba en ese tiempo. Pero sin embargo, la palabra del Señor es fiel y verdadera, como
dice, y hemos leído que en 3 meses que el arca permaneció en la casa de Obed-Edom, él fue bendecido en su casa, en sus bienes y en su vida espiritual. Amada iglesia, yo vine a decirte en esta noche que si pones a Dios en primer lugar y esta noche decidís y elegís a Dios por sobre cualquier otra cosa, en 3 meses hay bendiciones del cielo que se van a desatar en tu vida. En 3 meses tu familia puede cambiar. En 3 meses todas las cosas que no pasaron en todos estos años se pueden desatar, porque hay poder en honrar la presencia del Señor. Hay poder que se desata del cielo cuando yo decido escoger la presencia del Señor. ¿Saben qué era lo que me quebrantaba cuando estaba allá atrás? El Señor me decía, corrieron mi presencia del lugar. Yo ya no soy su prioridad. Pero si nosotros en esta noche dejamos que la presencia del Señor sea nuestra prioridad, yo creo en la palabra del Señor y yo confío plenamente en la palabra del Señor, que ella en sí misma esconde poder y que el poder se desata cuando hay fe, y donde hay fe aún lo imposible puede suceder. Donde hay fe, como dice la palabra del Señor, puedo decirle a esa montaña, muévete de ahí para allá, y la montaña se moverá. Y yo quiero preguntar en esta noche, que fue la dirección que el Señor me da. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a tomar la decisión firme y de decirle al Señor, yo hoy decido por ti, yo hoy decido que mi casa te va a servir, yo hoy decido que voy a limpiar a mi casa, a mis hijos, para poner tu presencia en todo lugar donde yo me mueva? Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos van a decidir esta noche por la presencia de Dios en primer lugar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda era que lo que el Señor me decía, preguntarle, ¿cuántos están dispuestos a dejar lo que saben que tienen que dejar para honrar mi presencia? Y yo los limpiaré, y yo los restauraré, y yo los sanaré. Y es promesa del Señor, no es palabra de hombre, es promesa del Señor. Así que yo quiero hacer esta invitación. El Señor me ha dicho, aquellos que honren mi presencia, no solamente llegaré y moraré y los restauraré, sino que enviaré toda la provisión que están esperando, enviaré todo lo que ellos me están clamando. Dice el Señor, los he estado escuchando, a muchos de ustedes los he estado viendo cuando ustedes me oraban, los estuve mirando cuando ustedes clamaban, pero yo en esta noche necesito que ustedes decidan, o yo o sus deseos. Y la pregunta es para todos aquellos que en esta noche son capaces de decirle al Señor, Señor, no hay nada que yo desee más que tu presencia, no hay nada que yo desee más que tu presencia venga y habite en mi casa, que tu presencia venga y transforme a mis hijos, porque la palabra dice que cuando el arca de la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom, los hijos fueron cambiados, los hijos fueron transformados, los parientes cercanos, lejanos y los muy lejanos también fueron transformados, porque no hay nada que la presencia
Vienen, oran, vienen, le sirven, vienen y limpian, vienen y cantan, pero no sienten la presencia del Señor. Porque corrimos el arca del lugar donde Dios la quería. Pero esta noche es una noche en donde podemos volver a la presencia del Señor. Yo quiero invitarlos a ustedes, a los que recibieron la palabra, pero que están convencidos de la decisión que toman. Si no, quédese en el lugar donde usted está y siga buscando al Señor y siga adorándolo hasta que Dios le dé el convencimiento. Amén. Pero los que están convencidos y en esta noche le están diciendo al Señor: no hay nada que yo anhele más que tu presencia. Yo un día ya le he contado, pero el público se renueva día a día. Un día le he contado y le dije a usted: Señor, no quiero nada